Reciban un cordial saludo de parte de toda la familia de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la posibilidad de transformarnos en verdaderos héroes y heroínas para salvar a la humanidad. El futuro depende de esta generación como nunca antes visto en la historia. Vivimos tiempos de crisis climática que afectan a todos los países, pero son los países menos desarrollados los más vulnerables, ya que cuentan con menos recursos para recuperarse ante un evento o catástrofe natural. Es por ello que en esta oportunidad les presento este humilde material titulado Disertaciones sobre el cambio climático, el cual pretende ser un pequeño aporte en el análisis del cambio climático y el calentamiento global, de los paradigmas culturales y patrones de consumo en la crisis climática, de la visión de la Organización de las Naciones Unidas por medio del discurso de su secretario general Antonio Guterres y de los resultados de la tan esperada Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 26ª edición, COP26, la cual se realizó del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, dejando en tela de juicio el compromiso de muchos países en el aporte para la disminución del calentamiento global. En la actualidad, cuando nos referimos al término cambio climático, la mayoría de las personas lo asocian a un desequilibrio del clima, a una anormalidad en las estaciones meteorológicas, algo que está fuera de lo habitual, de lo cotidiano, de lo predecible, y lo podemos visibilizar cuando llueve reiteradas veces en época de sequía, al sentir frío en época de calor, cuando caminamos por las calles y el sudor de nuestro cuerpo nos deshidrata por el excesivo calor. Se puede expresar como la variación de las condiciones atmosféricas de un lugar, constituidas por medio de las precipitaciones, la humedad, los vientos, la presión y la temperatura. No obstante, a pesar de que nuestro planeta desde la antigüedad ha sufrido muchas situaciones complejas de desequilibrio en los ecosistemas, producidos por cambios en los movimientos orbitales del planeta, variaciones en la radiación solar, impacto de meteoritos como el que exterminó a los dinosaurios, periodos de intensa actividad volcánica y de sequía, entre otros eventos. En estos tiempos, se considera que la actividad del hombre en la Tierra está incrementando el calentamiento global y con ello contribuye al cambio climático. Es decir, el ser humano tiene una gran responsabilidad en el desequilibrio que estamos presenciando, por lo que el calentamiento global se le atribuye en un 95% a la actividad humana, y en concreto a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y gases fluorados. El reconocido astrofísico Stephen Hawking en el año 2018 advirtió que de continuar el ritmo actual del cambio climático, la Tierra se volverá un mundo infernal con temperaturas similares a Venus, que bien podría alcanzar los 460 grados centígrados y vientos que superen los 300 km por hora. Es por ello que debemos concienciar los paradigmas culturales y patrones de consumo en la crisis climática. Y esto nos conlleva a una pregunta reflexiva. ¿Sería posible que para contribuir en la disminución del calentamiento global vivamos sin electricidad? Pero culturalmente no estamos acostumbrados y o ganados para abandonar el progreso. Es importante que analicemos el significado de progreso y humanidad, porque cuando inició el progreso en ningún momento se pensó en las consecuencias que esto traería al equilibrio ambiental del planeta. En estos tiempos de crisis ambiental que vivimos, se recomienda adoptar una serie de medidas para la reducción de uno de los factores más influyentes del cambio climático, como lo es el calentamiento global. Según la ONU, se recomienda que consumamos menos carne. La industria ganadera es responsable de un 14,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel planetario. El 65% más nocivo de tales emisiones provienen de la especie vacuna, debido al gas metano presente en su estiércol. Usar transporte público y utilizar menos el transporte particular, para así reducir la emisión de carbono a la atmósfera. Sembrar árboles, que son el pulmón del mundo. Sembrando árboles contribuimos al equilibrio del dióxido de carbono.
ahorrar energía. Utiliza los electrodomésticos ahorradores de energía, apágalos cuando no los uses. Ahorrar el agua. Utilizar productos biodegradables. Reducir y reutilizar. Y una buena educación ambiental contribuirá significativamente en la reducción de los gases de efecto invernadero. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, opina que después, el cambio climático. Salió hoy un informe dramático de la Organización de Naciones Unidas que prepara la COP26. El informe nos dice que cuando deberíamos tener una reducción de emisiones de 45% en la década de 2020-2030 para llegar a la neutralidad carbono en 2050, cuando medimos el resultado de las contribuciones nacionales determinadas, los compromisos de los países que se plantearon hasta ahora, eso conduce hasta 2030 no a una reducción de 45%, pero a un incremento de 16%. Y eso quiere decir que si mantenemos el rumbo que tenemos hoy, llegaremos al final del siglo con un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Entonces, una pandemia que no somos capaces de combatir eficazmente, un cambio climático para lo cual no encontramos aún una respuesta solidaria, y esta multiplicación de conflictos en un cuadro en que hay divisiones geopolíticas profundas que paralizan al Consejo de Seguridad, que no permiten una intervención de la comunidad internacional, y vemos lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en el Sahel, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Mozambique, lo que pasa en Siria, la no solución del problema palestino. No solo no estamos en el camino que yo pedí de un alto al fuego global, pero estamos incrementando los conflictos y tornando los conflictos más difíciles de solucionar y gestionar. En las palabras de Guterres se refleja el interés de la ONU por alcanzar acuerdos con los líderes mundiales en relación al cambio climático. Sin embargo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, realizada en este año 2021, donde participaron representaciones de casi 200 países de todo el mundo, fue una cumbre de pocos acuerdos, y al finalizar el evento, activistas climáticos acusaron a los líderes de ecohipócritas, y expertos del medio ambiente y científicos lo señalaron de haber dejado para el futuro, una vez más, las urgentes decisiones para frenar el calentamiento global que la ONU lleva décadas pidiendo. Pero, realmente y en resumen, ¿qué se logró en la COP26? Tras un largo y difícil encuentro, se acordó reducción progresiva del uso del carbón, plazos más estrictos para que los gobiernos actualicen sus planes de reducción de emisión, necesidad de movilizar la financiación climática de todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de París, incluyendo el aumento significativo del apoyo a los países en desarrollo, más allá de $100.000 millones al año. Cada país firmante debe presentar sus metas y acciones nacionales para reducir emisiones. Se hace una referencia directa de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. Se delinea la ruta para mantener controlada la temperatura del planeta en 1,5 grados. Eso requiere inicialmente que para el 2030 las emisiones globales se reduzcan en un 45% y en el 2050 que haya cero emisiones. Los firmantes se comprometen a duplicar para el 2025 el presupuesto de financiación para que los países en desarrollo se adapten. Más de 100 países firmaron el acuerdo impulsado por el gobierno británico para acabar con la deforestación en 2030. Reducir el uso del metano para el 2030. Los más de 80 países firmantes se comprometieron a recortar en un 30% su uso. Se cierran las reglas de mercados de carbono y pacto de algunos países y fabricantes para fin del coche de combustible desde 2035. En sí, para un real logro de los objetivos esperados en la COP26, habrá que realizar verdaderos cambios desde cada región.
acoplándolas con las constituciones y o leyes que regulan a cada territorio del planeta, creando vínculos comunes en pro del beneficio de todo el ecosistema, porque si seguimos con largas en asumir posturas radicales, de pronto será demasiado tarde cuando al hombre no le queden más opciones en las decisiones que tomar. Muchas gracias.